Bueno, pues vamos a continuar con el Salmo 73 y dije la última vez que íbamos a ver algunos principios sobre el método que adoptó el salmista para no resbalar y para poder escalar, ¿no? Lo primero que hizo fue controlarse, ¿no? Y controlar su hablar, ¿no? Como dice el versículo, si dijere yo, hablaré como ellos. ¿Y cómo hablaban ellos? ¿A quiénes se refería? Se estaban refiriendo pues a los impíos, ¿no? Que cuando tienen un dilema, cuando tienen una perplejidad, cuando no entienden una cosa, empiezan ya a blasfemar contra Dios, a acusar a Dios por hacer esto, por hacer lo otro. El salmista estaba sufriendo una situación que no entendía, que estaba perplejo, pero se contuvo de hacer eso, ¿no? De hablar como los impíos, ¿no? Y hay una traducción de la Biblia amplificada. ¿La conocéis, la Biblia amplificada? Me parece que solamente está en inglés, ¿no? Es una de Amplified Version, ¿no? Que es muy conocida, que amplifica un poco, ¿no? El texto, ¿no? Y os lo voy a leer lo que dice: si dijere yo, hablaré como ellos. Aquí dice la Biblia amplificada: si hubiera hablado así, y entre paréntesis, y dado expresión a mis sentimientos, habría sido infiel y habría traicionado a la generación de tus hijos. Eso es lo que dice la versión amplificada de la Biblia en cuanto a este texto, ¿no? Que, bueno, él se contuvo y vamos a analizar estos principios del método que adoptó, ¿no? Y el primer principio, que lo pondría como una guía especial, es que nuestro hablar debería ser siempre esencialmente positivo. No estoy hablando de la confesión positiva, sino simplemente estoy hablando de no estar hablando cosas continuamente negativas, ¿no? Quiero decir que nosotros no debemos estar siempre demasiado listos para expresar nuestras dudas y proclamar nuestras incertidumbres. Me he encontrado con personas que han pasado muchos años de su vida agonizando por las cosas que han dicho antes de ser cristianos, cosas que han servido para sacudir la fe de otros, ¿no? Y esto es algo terrible. Yo recuerdo una historia de un estudiante que fue a la universidad y que era cristiano. Y un profesor en esa universidad, muy orgulloso, era ateo, y se enorgullecía de ello, ¿no? Y que este hombre no tenía nada positivo en sí mismo para dar a ese joven, pues comenzó a ridiculizarlo, y no solamente en público, sino también en privado, y se reía de sus creencias y se mofaba de su fe, ¿no? Puso al joven en una posición desgraciada y penosa. Y no hay cosas más dañinas que la acción de este profesor, que no teniendo nada en sí mismo que ofrecer, trató de quitar y de destruir la fe del joven, hablando contra ella y despreciándola. Esto, por supuesto, fue algo intencional, ¿no? Y fue un ataque malicioso a la fe de este joven, pero nosotros también podemos ser culpables de esto mismo, ¿no? De una manera intencional. Sí, y muchas veces pues ni siquiera somos conscientes ni nos damos cuenta de ello, simplemente porque hablamos en negativo, ¿no? Y aunque dudas e incertidumbres nos asalten, no debiéramos proclamar nuestras ansiedades ni expresar nuestras incertidumbres, excepto cuando busquemos ayuda, ¿no? Y entonces yo tengo aquí a mi ayuda idónea, que la tengo a tope, ¿no? De todas mis incertidumbres, de todas mis inseguridades y ansiedades. Así que orad por ella y orad por mí, porque yo en este estudio de este salmo soy consciente de mi necesidad. Siempre lo he sabido, pero esto ha acentuado
darme cuenta de que yo soy muy negativo, ¿no? Y tengo muchas inseguridades y ansiedades y cosas que el Señor tiene que tratar conmigo. Así que, como decía, excepto cuando busquemos ayuda, no deberíamos expresar nuestras dudas, nuestras ansiedades, nuestras incertidumbres, no sea que inconscientemente también produzcamos el mismo efecto en otras personas. Si no podemos contribuir con algo positivo, es mejor no decir nada. Eso es lo que hizo este hombre, ¿no? No lo entendía y estaba a punto de decir algo, pero en cambio pensó, no lo voy a decir, porque si lo digo, perjudicaré al pueblo de Dios. Y digan lo que quieran de este hombre, pero se comportó con dignidad. Y si notamos que nuestra fe está flaqueando, procuremos a toda costa comportarnos con dignidad, no dañemos a nadie. Debemos aprender a disciplinarnos y a no comentar nuestras dificultades ni hablar demasiado de nuestras inseguridades. Este hombre cayó hasta que se encontró en una condición de poder decir: Dios es siempre bueno para con Israel. Amén. Entonces sí tuvo derecho de hablar, ¿no? El siguiente principio es integral, ¿no? Y sus varias partes están relacionadas recíprocamente. Quiero decir que no existe tal cosa como una verdad aislada, ¿no? El salmista comenzó pensando que existía solo un problema, ¿no? El problema de la prosperidad de los impíos. Sin embargo, relacionado con eso, estaba esta otra verdad, que era la del pueblo de Dios y sus sufrimientos, ¿no? Y voy a daros una ilustración para demostrar la importancia de darnos cuenta de este principio y que los varios aspectos de la verdad están recíprocamente relacionados. Muchas personas que tienen una inclinación científica entran en dificultades acerca de su fe porque olvidan este principio. Son confrontados con lo que significa la evidencia científica. Lo que les presentan los científicos es un hecho y el peligro es que la aceptarán sin darse cuenta de las consecuencias de la aceptación de esas afirmaciones que hacen en otras esferas de la verdad. Por ejemplo, yo siempre digo que una de las buenas razones de no aceptar la teoría de la evolución es que desde el momento que la acepto, tropiezo con problemas y dificultades con la doctrina del pecado, de la fe y de la expiación. La verdad está recíprocamente relacionada. Una cosa afecta a la otra. Así que no nos apresuremos a formar opiniones de una sola realidad o de un conjunto de realidades, ¿no? Recordemos que nuestra opinión afectará otros factores y otras posiciones. Miremos al problema en todos los aspectos concebibles, teniendo en cuenta no solo el problema en cuestión, sino también sus consecuencias e implicaciones. Procuremos entenderlos todos antes de expresar una opinión. Siguiente principio es que no debemos olvidar nuestra relación los unos con los otros. Lo que detuvo al salmista, antes que nada, no fue el descubrimiento del trato de Dios consigo mismo, sino el acordarse del trato de Dios con los demás. Y pienso que esto es algo maravilloso, ¿no? Esto es lo que le contuvo de hablar. De esto él estaba seguro y a eso se asió. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en un versículo de Romanos 14, donde dice: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y sigue elaborando este pensamiento y analiza el problema del hermano débil. Y hace lo mismo en 1 Corintios 8 y 10. Lo resume en una frase excelente, donde dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. En otras palabras, tú como cristiano maduro no debes decidir el problema pensando solo en ti. ¿Qué del hermano débil por quien murió Cristo?
No debemos ofender su conciencia. Ninguno vive para sí y todos estamos unidos. Si no podemos controlarnos para nuestro propio beneficio, lo tenemos que hacer para el beneficio de otros. Amén. Cuando seamos tentados nuevamente, cuando el enemigo nos sugiera que lo que nos sucede nos concierne a nosotros solamente, pensemos en las consecuencias y acordémonos de otras personas, acordémonos de Cristo, acordémonos de Dios. Si tú y yo caemos, no lo tomemos como un caso aislado, porque involucra a la iglesia, toda la iglesia cae con nosotros. El salmista se dio cuenta que él estaba unido en esta vida a otros creyentes. Y debemos decirnos a nosotros mismos, veo que estos otros creyentes estarán implicados también. Somos hijos del reino celestial, somos miembros individuales y en particular del cuerpo de Cristo. No podemos actuar en forma aislada. Si nada nos frena antes de hacer algo mal, recordemos esta verdad, acordémonos de nuestra familia, recordemos a la iglesia a la que pertenecemos. Si ninguna otra cosa nos contiene, sea esta verdad la que nos frene, tal como lo contuvo a este hombre. Así que el siguiente principio es la importancia de tener ciertos valores absolutos en nuestra vida. En otras palabras, debemos reconocer que hay ciertas cosas que son inconcebibles y que nunca deberíamos hacer. Debemos ocuparnos en hacer una lista de ciertas cosas que jamás han de hacerse. Ni siquiera debemos considerarlas. No dudo en afirmar que el gran número de divorcios que existen hoy se deben al solo hecho de no tomar en cuenta este principio. Quiero decir que cuando dos personas se casan y hacen los solemnes votos y compromisos delante de Dios y de los hombres, tendrían que echar la llave a cierta puerta detrás, la cual nunca deberían ni aún mirar. Sin embargo, no sucede así hoy en día. Pareciera que se casan dejando la puerta de atrás, la cual conduce a una vida separada bien abierta. Miran hacia atrás y albergan el pensamiento de separación del matrimonio aún antes de hacer los votos. Es por esto que hay tantos hogares destruidos hoy en día. Hombres y mujeres por igual han abandonado los principios absolutos. Hubo un tiempo que esto era inconcebible y tendría que ser siempre así. Hay ciertas cosas que los cristianos, tanto hombres como mujeres, deberíamos establecer como principios irrevocables y nunca más considerarlos. El salmista tenía un principio y a este se afirmó, se dijo, nunca más diré otra cosa que ofenda a mi hermano. No interesa cuánto me falte para entender, uno de mis principios es este, que nunca más dañaré a mi hermano. Se aferró a eso con firmeza y eventualmente comenzó a entender sus propias perplejidades. Procuremos tener nuestros principios bien establecidos, procuremos afirmar ciertas cosas que son irrevocables, ¿no? Y el último principio es la importancia de recordar quiénes somos. En un sentido ya hemos cubierto este aspecto, pero tú y yo somos personas llamadas por Dios para salir fuera de este presente siglo malo y hemos sido comprados con la sangre derramada por un Hijo de Dios que hizo dando su vida en una cruz del monte del Calvario, ¿no? No solamente para ser perdonados e ir al cielo, sino también para que seamos librados de todo pecado e iniquidad. Él hizo eso, y eso constituye nuestro derecho. Y así que recordémoslo entonces, y cuando nos vengan perplejidades o cualquier otra cosa que nos haga sacudir nuestra fe, analicemos ese asunto a la luz de esto. Aunque no lo entendamos, tenemos que decir en ese momento, no me importa, y me conformo con no entenderlo. Todo lo que sé es que soy hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Hay ciertas cosas que no puedo hacer y esta es una de ellas, por lo tanto no la haré. Cualquiera que sea la consecuencia, estaré firme. Así que estas son mis conclusiones. No interesa en qué nivel nos encontremos luchando contra este enemigo de nuestras almas.
no interesa cuán primario es el nivel con tal de que estemos firmes. Como dije al principio, el salmista se afirmó a un nivel muy básico. Él simplemente se afirmó al principio de controlarse y de no hablar, porque si hacía eso, era consciente de que dañaría y ofendería a otras personas. Él no podía haberse afirmado a un nivel más elemental que este. Siempre y cuando encontremos algo en que nos podamos afirmar, usémoslo como base, ¿no? No despreciemos el día de las cosas pequeñas. No pensemos que somos tan espirituales que no podemos afirmarnos en ese nivel tan elemental. Si así pensamos, entonces caeremos. Afirmémonos en cualquier punto que podamos. Porque es así. Cuando nuestros pies están resbalando, lo que necesitamos es poder afirmarnos. Dejar de resbalar y de deslizarnos, ¿no? Afirmemos nuestros pies por un momento y aferrémonos a cualquier cosa que nos sirva para tal fin. Afirmémonos en ello y quedémonos allí, ¿no? Cuando hayamos terminado de resbalar y de escurrirnos, entonces podremos comenzar a escalar de nuevo. Y es porque el salmista encontró en este pequeño descanso y afirmó sus pies sobre él que dejó de resbalar. Desde ese momento comenzó a escalar hasta que eventualmente pudo regocijarse nuevamente en el conocimiento de Dios y aún superar el problema que lo anonadaba. Y pudo decir, Dios es siempre bueno para con Israel, ¿no? Qué tonto he sido. Estos eran los principios que quería compartir esta tarde. Tenía la traducción hecha, como siempre, y la he tenido que borrar. Y entonces el tiempo, yo creo que va a ser muy corto de esta tarde. Sí, corto pero bueno. Pues lo dejamos aquí y ya seguiremos con el mismo tema, porque hay más principios y más verdades sobre el Salmo 73. Amén.